El millonario se queda helado al ver a la mujer autista abrazando a su hijo en el hospital. Las luces parpadeaban, mientras Alejandro entraba al hospital con las manos temblorosas y el corazón a mil. El silencio era un puñal, roto solo por el eco lejano de sirenas y el sonido metálico de las máquinas. Su hijo, Javier, estaba en la UCI, conectado a tubos que parecían drenarle la vida con cada pitido. Pero entonces, en una esquina oscura del pasillo, algo lo detuvo en seco. Allí estaba ella, Rosa, una mujer que parecía sacada de otro mundo. Su cabello despeinado cubría un rostro que no encajaba con la frenética realidad del lugar. Sus ojos, grandes y curiosos, miraban al pequeño Samuel con una mezcla tan intensa de amor y miedo que Alejandro sintió un nudo inmediato en la garganta. Era como si esa mujer, tan vulnerable y a la vez fuerte, abrazara no solo a su hijo, sino también a cada pedazo roto de ese hospital. Lo que más lo dejó congelado fue ver cómo Rosa se mecía suave. Los murmullos, los llantos, incluso las voces lejanas de los médicos, formaban una tormenta que le explotaba en la cabeza. No era solo el miedo por Javier, sino un miedo antiguo, enterrado en sus recuerdos de un padre ausente y un hogar frío. Rosa, con su mirada fija en Samuel, le parecía un espejo de aquel niño que él solía ser, perdido, asustado, invisible. Y entonces algo extraño pasó. La mujer se levantó y sin una palabra cruzó el pasillo hacia él. Sus ojos se encontraron por un instante incapaz de romper el silencio. Pero cuando Rosa habló, su voz era un susurro que temblaba y desarmaba. Alejandro comprendió que entre ellos había más que coincidencia. Un secreto oscuro, una conexión que nunca imaginó. La tensión se cortaba en el aire. Por un lado, el millonario que siempre había vivido en su burbuja de éxito. Y por otro, Rosa, hija de una realidad dura, marcada por un amor feroz y una historia que estaba por estallar. Las fuerzas que rodeaban esa relación inesperada. ¿Qué hará ahora el hombre que siempre creyó que el poder era todo? ¿Tendrá el valor para bajar la guardia y aceptar ese amor? ¿O la sombra del pasado lo atrapará primero? El hospital seguía latiendo con sus sonidos caóticos, y Alejandro no podía apartar la mirada de aquella mujer y su hijo, como si en ellos estuviera la llave de todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Todo en el hospital pareció detenerse. Un médico salió corriendo de una de las habitaciones de la UCI. ¡Médico! ¡Necesitamos un médico aquí ahora! Su voz resonó como un trueno, seguido del ruido metálico de una camilla. Alejandro, aturdido, vio como un hombre, uno de los enfermeros, se desmayaba en el pasillo. El caos estalló. Gritos, murmullos, todo se desenfrenó. El hospital vivió un auténtico ataque de pánico. Los ojos de Rosa se abrieron aún más, como si pudiera sentir la electricidad en el aire. Sin embargo, ella no retrocedió, no huyó. Los instintos primitivos de Alejandro luchaban con su curiosidad y miedo. Pero había algo más. Al fondo se escuchó un silencio inusual antes de que el monitor sonara más fuerte que nunca. Y de repente, el rostro pálido de Samuel se tornó gris. ¡No! Alejandro gritó, sintiendo que un puño de metal le apretaba el pecho. Sin pensarlo, corrió hacia la UCI. Pero su mente no podía dejar de pensar en Rosa y su conexión. Sin embargo, cuando se dio la vuelta,
El lugar donde ella estaba había desaparecido. La mujer, que antes ocupaba su mente, ahora era solo un eco en la confusión. Al llegar a la UCI, encontró a varios médicos rodeando a su hijo. Los tubos, aquello que había mantenido a Javier vivo, estaban más amenazantes que nunca. El pánico se apoderó de él. Su corazón golpeaba con fuerza, perforando la burbuja de su realidad controlada. Pero un grito frenético de un familiar cercano hizo que todos se giraran bruscamente. Era una mujer de cabello castaño oscuro, con un pañuelo atado a la cabeza. «¡Por favor, déjenme pasar! ¡Mi hijo está ahí!» Alejandro se congeló. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando. No sabía que había familiares de otros niños en la UCI. La mujer mostró un símbolo en sus manos, un brazo marcado con un tatuaje que decía Samuel. Un golpe helado atravesó a Alejandro. Rosa era la madre de Samuel. La revelación le tomó por sorpresa. Sus piernas flaquearon. Mientras el médico trataba de mantener la calma, la mujer estalló. «Ustedes están jugando con la vida de mi hijo. Él necesita ayuda. No pueden dejar que muera». Un latido más en su pecho. ¿Cómo podía ser esto verdad? Alejandro sintió el caos dar vueltas a su alrededor. Se preguntó si lo que había sentido por Rosa era más que una coincidencia. ¿Era posible que sus caminos estuvieran entrelazados por ese mismo dolor que el destino cruel había organizado? En un instante que pareció eterno, el monitor dejó de sonar. Un silencio abrumador llenó la sala. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Algo se rompía, algo que iba más allá de una simple conexión entre un padre y una madre. Una oscuridad emergía. Mientras el personal médico obraba a contrarreloj, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Cada decisión, cada elección anterior, ahora pesaba sobre él como una soga. La conexión entre él, Rosa y sus hijos no era casualidad. Era un destino tejido con dolor y secretos que tenían que salir a la luz. Los murmullos crecieron, el caos se apoderó del espacio y Alejandro se encontró al borde de una revelación abrumadora. Un secreto que podía cambiarlo todo, una verdad desgarradora que lo dejaría en desarraigo. Mientras se tambaleaba, se preguntó, sin poder evitarlo, ¿podría soportar la verdad que se cernía sobre él y su familia? ¿O sería esta la última vez que vería a su hijo con vida? Mientras el silencio oprimente se apoderaba de la sala. La mirada de la mujer con el pañuelo era un fuego que ardía en su pecho. Una conexión que no podía ignorar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz casi un susurro, como si temiera romper el frágil hilo que los unía. De repente, un médico emergió de la nada, tan pálido como una hoja de papel, y gritó: «¡Necesitamos desfibrilador! ¡Rápido!». Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un martillo. Desfibrilador. El borde de su mundo se desplomaba. El caos que rodeaba ahora su vida parecía un huracán implacable. Los enfermeros se movieron rápidos, organizados como piezas de una máquina bien engrasada. Pero él solo podía ver a Samuel, conectado a esos tubos, luchando por respirar mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. De pronto, la puerta de la UCI se abrió de golpe, y la misma Rosa que había visto antes apareció, pero esta vez con una mirada completamente distinta. Su rostro, antes lleno de dulzura y dolor, ahora mostraba una furia intensa. «¡Suéltenlo!», gritó. En su mente, todo se estaba perdiendo. El caos del hospital se desdibujaba y la conexión que sentía con Rosa se intensificaba. Pero no era solo esa conexión lo que lo paralizaba. El instinto de padre lo obligaba a actuar. «¡Detente!», gritó un médico, pero Rosa estaba recibida. Su voz se alzó por encima del griterío del lugar. «Él no necesita eso. Sé que puede salir. ¿Vas a dejar que muera?». La imagen de su hijo en la cama, ese pequeño luchador al que ella había abrazado, era suficiente para hacerla entrar en pánico. Más confusión, más caos.
Alejandro se sintió atrapado en un ojo de un huracán. Rosa, empoderada por un amor salvaje y desesperado, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Tú no entiendes. No solo eres un padre, eres parte de esto. Samuel es tu hijo también». El mundo se detuvo. Cada latido de su corazón resonó como un trueno. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro apenas pudo pronunciar. El aire se volvió denso. Un sudor frío le recorrió la espalda. «No, no puede ser. ¿Qué quieres decir con eso?». Su voz tembló con incredulidad. Rosa, con lágrimas en los ojos, levantó una mano. «Es la verdad. Los dos somos sus padres. El hombre que estaba ahí esa noche». Sus palabras eran una estocada directa a su corazón, cada sílaba perforando el velo de su vida aparentemente perfecta. En un instante todo lo que creía saber se desmoronó. Aquella vida de riqueza, de privilegios, se convirtió en un eco distante ante la revelación devastadora. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez completamente. Los murmullos de pacientes y familiares se desvanecieron. Todo lo que Alejandro pudo oír fue su propio aliento y el eco del corazón de Samuel. Por un momento, el caos se silenció. Mientras el monitor seguía en su lucha por mostrar signos de vida, Alejandro se vio atrapado en un abismo de confusiones. ¿Cómo era posible? La conexión que había sentido, las miradas compartidas, todo tomaba un nuevo significado, y esa revelación lo dejaba retumbando, como si cada piedra de su vida hubiera sido removida a un lado. «No puedo ser el padre de Samuel», Alejandro gritó, con el dolor desgarrador palpitando en su pecho. Pero el rostro de Rosa no se movió. «¿Por qué no? Lo sabía desde el principio. Él es parte de ti, parte de mí». La UCI cada vez parecía más un laberinto. Las alarmas sonaban y la realidad se desmoronaba a su alrededor. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La vida de su hijo pendía de un hilo. Samuel luchaba en su lecho, y entre él y Rosa había un nuevo mundo que jamás había imaginado. El amor, el dolor y la verdad se entrelazaban con fuerzas que nadie había anticipado. Mientras observaba a Rosa, no podía escapar de la única pregunta que resonaba con fuerza. ¿Qué haría ahora? ¿Podía enfrentar el desastre que había creado, o el peso de la verdad los aplastaría a todos? El tiempo se detuvo. Cada latido en el pecho de Alejandro retumbaba en el aire, mientras Rosa, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. «Eres el padre de Samuel». Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera procesar lo que escuchó, la escena en la UCI se tornó aún más caótica. De repente, el monitor que vigilaba a Samuel comenzó a sonar alarmantemente. «Código azul en la UCI. Repito, código azul», sonó él. «Déjenme ayudar. Soy su madre», chilló Rosa, intentando atravesar el camino que los profesionales abrían. Alejandro sintió que el mundo se le iba de las manos. El aire parecía cortarse cuando una enfermera le gritó que se apartara. Todo giraba a su alrededor, más que nunca. «Por favor, ayúdenlo. Él no puede morir», suplicaba Rosa, mientras intentaban estabilizar a su hijo en la cama. La tensión se podía cortar con un cuchillo, un instante que se estiraba como una goma, en la que la esperanza y el miedo luchaban ferozmente. En medio de la tormenta, Alejandro se dio cuenta de que el mensaje que Rosa había traído era un eco desgarrador de su propia vida. Las visiones de su infancia, el miedo de no ser suficiente, se amalgamaban con el dolor por la situación de Samuel. Volvió su mirada hacia la cama, a la figura pálida de su hijo, y recordó cada instante que había pasado sin él. La verdad lo consumía. La conexión, esa inexplicable fórmula de existencia, ahora se cernía. Un hombre alto, con un delantal de médico y un rostro grave, entró. Era el doctor que había operado a Samuel días atrás. La manera en que se movía, con firmeza y rapidez, yo leyéndolo todo, se reflejaba en sus ojos. «Deténganse», ordenó, y todos, incluso Rosa,
se detuvieron al instante. Alejandro sintió un escalofrío. Alba, en la voz del doctor, traía una noticia ominosa. Una complicación. Debemos actuar rápido. Al mencionar la palabra complicación, el aire se volvió pesado. Cada respiración se volvió difícil de tragar. El doctor se volvió hacia Alejandro. Hubo un error en los análisis de Samuel, algo que nadie pudo prever. Su vida está en peligro inmediato. Porque en ese momento, las palabras del médico se detuvieron, y el encuadre de su expresión llenó la sala. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. «¿Por qué? ¿Qué?», exigió. «¿Qué quieres decir?». El tiempo parecía aplastarlo mientras el doctor se acercaba. Su voz era un susurro calmo en medio del grito del caos. Samuel es un hijo biológico de su familia, pero no es el único. Una revelación aterradora. Algo oscuro afloró de su pasado, oculto bajo las sombras de una realidad que jamás imaginó. Alejandro se quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo?», apenas pudo pronunciar. Rosa lo miraba con miedo y esperanza, y la tormenta que había comenzado a apoderarse de su vida amenazaba con volverse un huracán. «Samuel tiene un hermano. Mientras desaparecía hace años, tú y Rosa». El doctor hizo pausa y un silencio pesado se cernió. «Mientras estaban juntos, en ese tiempo, otro niño fue concebido, en una situación que nunca imaginé. Ellos son gemelos. El mundo se desmoronó de una nueva forma. Cada parte del rompecabezas se había esparcido en el aire. Alejandro sintió que su vida, su identidad, estaba en juego. «No puede ser, no puedo creerlo», gritó. Rosa cubrió su boca con la mano, sus ojos ampliados por el terror y la comprensión. En el aire, la revelación flotaba como un espectro, desafiando todo lo que habían considerado verdadero. La conexión que habían sentido, esa pasión impulsiva, podía llevarlos a un destino inimaginable. Mientras el frágil hilo de vida de Samuel pendía de un hilo, la pregunta que atormentaba a Alejandro era clara. ¿Quién más había sido arrastrado por este torbellino de secretos y sufrimientos? La vida había decidido ser un monstruo en lugar de lo que esperaban. Y una N. El tiempo se detuvo. Cada latido en el pecho de Alejandro retumbaba en el aire, mientras Rosa, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. «Eres el padre de Samuel». Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera procesar lo que escuchó, la escena en la UCI se tornó aún más caótica. De repente, el monitor que vigilaba a Samuel comenzó a sonar alarmantemente. «Código azul en la UCI. Repito, código azul», sonó la voz de un médico en el altavoz del hospital. El caos se apoderó de la sala. Las puertas se abrieron y un grupo de médicos y enfermeros entró corriendo, ocupando cada rincón de la habitación, y Alejandro se sintió como un espectador perdido en un mar de incertidumbre. «Déjenme ayudar, soy su madre», chilló Rosa, intentando atravesar el camino que los profesionales abrían. Alejandro sintió que el mundo se le iba de las manos. El aire parecía cortarse cuando una enfermera le gritó que se apartara. Todo giraba a su alrededor. Más que «Él no puede morir», suplicaba Rosa, mientras intentaban estabilizar a su hijo en la cama. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Un instante que se estiraba como una goma, en la que la esperanza y el miedo luchaban ferozmente. En medio de la tormenta, Alejandro se dio cuenta de que el mensaje que Rosa había traído era un eco desgarrador de su propia vida. Las visiones de su infancia, el miedo de no ser suficiente, se amalgamaban con el dolor por la situación de Samuel. Volvió su mirada hacia la cama, a la figura pálida de su hijo, y recordó cada instante que había pasado sin él. La verdad lo consumía, la conexión, esa inexplicable fórmula de existencia, ahora se cernía como un monstruo que amenazaba con devorarlo. De repente un grito desgarrador rompió la tensión. Una enfermera apareció de la nada con una expresión de horror. «El padre necesita un descanso», gritó en un intento de controlar la situación. Fue entonces cuando una figura familiar entró por la puerta. «Sáquenlo de aquí», exclamó,
señalando a Rosa con un dedo tembloroso. La tensión se intensificó. Ella no es más que una falsedad. No deberías confiar en ella. Un murmullo recorrió a los presentes. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz temblaba. Todo lo que conocía comenzaba a tambalearse. La revelación de Rosa se mezclaba con esta nueva confusión. Esos niños no son de ella. La mirada de Ana brilló con furia. Samuel es un niño usado en un juego sucio. Y tú no sabes lo que de verdad está pasando. El horror era palpable. Alejandro miró a Rosa, buscando aquel amor que sentía por ella, pero lo que encontró fue dolor y confusión. ¿Qué sabes sobre mi hijo? Rosa gritó, su voz llena de desesperación. Ana, con los ojos llenos de secretos, se acercó más. Yo sé que Samuel no es el único. Tienes un hermano, y él está en peligro. Fue como un latigazo. Alejandro sintió que todo giraba. ¿Qué estás diciendo? Las palabras de su madre le atravesaban como rayos. Samuel y su hermano gemelo no solo son hijos de dos padres, son parte de algo mucho más oscuro que ni tú ni yo comprendemos. La sala se llenó de murmullos. El caos reinó nuevamente. Alejandro se encontraba atrapado entre la realidad desgarradora de su historia y la turbulencia creada por la llegada de su madre. Antes de que pudiera procesar el nuevo golpe, un grito emergió de la habitación de la UCI. «¡Samuel!», resonó, y el sonido era un eco macabro de la desesperación. Todos se giraron al mismo tiempo, y el monitor, que había estado luchando, dejó de sonar. La oscuridad se cernió como una sombra. La revelación de Ana había dejado un laberinto sin salida ante él. Samuel y su hermano no solo eran lo que él pensaba, y todo giraba en una espiral del que no podía escapar. La habitación se volvió un torbellino. Alejandro dio un paso atrás y se encontró al borde del abismo. La vida de su hijo pendía de un hilo, y la verdad parecía ocultar aún más secretos que a los que podía enfrentar. ¿Cuánto tiempo podría seguir con el velo de la ignorancia? La pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente su familia? El tiempo se detuvo. Cada latido en el pecho de Alejandro retumbaba en el aire, mientras Rosa, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. «Eres el padre de Samuel». Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera procesar lo que escuchó, «Código azul en la UCI, repito, código azul». Resonó la voz de un médico en el altavoz del hospital. El caos se apoderó de la sala. Las puertas se abrieron y un grupo de médicos y enfermeros entró corriendo, ocupando cada rincón de la habitación, y Alejandro se sintió como un espectador perdido en un mar de incertidumbre. «¡Déjenme ayudar! ¡Soy su madre!», chilló Rosa, intentando atravesar el camino que los profesionales abrían. Alejandro sintió que el mundo se le iba de las manos. El aire parecía cortarse cuando una enfermera le gritó que se apartara. Todo giraba a su alrededor, más que nunca. «Por favor, ayúdenlo. Él no puede morir», suplicaba Rosa, mientras intentaban estabilizar a su hijo en la cama. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Un instante que se estiraba como una goma, en la que la esperanza y el miedo luchaban ferozmente. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Una enfermera apareció de la nada con una expresión de horror. «El padre necesita un descanso», gritó en un intento de controlar la situación. Fue entonces cuando una figura familiar entró por la puerta. Era la madre de Alejandro, Ana, quien había estado fuera de su vida durante años. Su presencia, inesperada y pesada como un manto, hizo que todos en la habitación se detuvieran. «¡Sáquenlo de aquí!», exclamó, señalando a Rosa con un dedo tembloroso. La tensión se intensificó. «Ella no es más que una falsedad. No deberías confiar en ella». Un murmullo recorrió a los presentes. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «¿Qué estás diciendo, mamá?», su voz temblaba. Todo lo que conocía comenzaba a tambalearse. La revelación de Rosa se mezclaba con esta nueva confusión. Esos niños no son de ella. La mirada de Ana brilló con furia.
Samuel es un niño usado en un juego sucio, y tú no sabes lo que de verdad está pasando. El horror era palpable. Alejandro miró a Rosa, buscando aquel amor que sentía por ella, pero lo que encontró fue dolor y confusión. ¿Qué sabes sobre mi hijo?, Rosa gritó, su voz llena de desesperación. Ana, con los ojos llenos de secretos, se acercó más. Yo sé que Samuel no es el único. Tienes un hermano, y él está en peligro. Fue como un latigazo. Alejandro sintió que todo giraba. ¿Qué estás diciendo? Las palabras de su madre le atravesaban como rayos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué sabes realmente? Porque tú no estabas listo para esto. Nunca lo estuviste. Cuando te vi con Rosa, supe que estaba destinada a ser parte de nuestra vida. Pero aquel día te vimos a otro niño. Un accidente. El mundo de Alejandro se hizo añicos. ¿Qué accidenta? ¿De qué hablas? Su voz temblaba mientras su mente daba vueltas. Los murmullos aumentaban en la habitación. El caos era indescriptible. Ese niño, el gemelo de Samuel, estaba aquí en el hospital. Apenas pudo respirar y todo se volvió un caos. No puedo dejar que pase lo mismo de nuevo. No si tengo una oportunidad. Samuel debe vivir. ¿Qué? ¿Qué? Alejandro sentía que el terror lo consumía. De repente, el monitor dejó de sonar. Todo se detuvo. Samuel, por favor, suplicó Rosa, pero el aire se sentía pesado. Fue en ese instante que la puerta se abrió y entró un hombre en bata blanca, con un rostro pálido y medios en su mano. Frases sueltas salieron de sus labios, como ecos. Esto no está bien. No puede ser. Alejandro sintió una punzada en el estómago. ¿Qué sucede?, preguntó, sintiendo que la agonía de la espera se convertía en desesperación. Estamos perdiendo a Samuel. Necesitamos su consentimiento ahora. Aquella frase dejó un eco en el aire mientras el tiempo se detenía una vez más. Cada uno de ellos enfrentaba su peor pesadilla. Fue entonces cuando perdió la noción de todo. «No, no puede ser», gritó. «No puedo perder a otro hijo, no a Samuel». Pero el hombre se acercó. «¿Conoces a su hermano? Hay algo que debes saber. Hay un secreto que cambiará todo. Tu madre, ella no es quien dice ser». El corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Alejandro sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Con la mirada fija, el hombre respiró profundo y continuó. «Ana, tu madre, no es tu madre biológica. Siempre ha estado en la sombra. Y Samuel es parte de un experimento». La verdad lo golpeó como un puño en el estómago. En un instante, todo lo que había creído se desvaneció. La sala se volvió una tormenta de confusión y temor. Las relaciones, el amor, los recuerdos, todo empezó a tambalearse. «¿Cómo puede ser verdad?», murmuró Alejandro, perdido entre sus pensamientos. Rosa miró a Ana, y los ojos de los presentes se llenaron de preguntas sin respuesta. La realidad se desmoronaba y en su interior el caos se desataba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué historia se escondía detrás de tantas mentiras? Mientras la tormenta de emociones alcanzaba su clímax, Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. ¿Podía hallarse una salida antes de perder a su hijo y descubrir la verdad más oscura de lo que jamás había imaginado? El tiempo se detuvo. Cada latido en el pecho de Alejandro retumbaba en el aire, mientras Rosa, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. «Eres el padre de Samuel». Su corazón se aceleró. Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchó, la escena en la UCI se tornó aún más caótica. De repente, el monitor que vigilaba a Samuel comenzó a sonar alarmantemente. «Código azul en la UCI. Repito, código azul». Resonó la voz de un médico en el altavoz del hospital. El caos se apoderó de la sala. Las puertas se abrieron y un grupo de médicos y enfermeros entró corriendo, ocupando cada rincón de la habitación, y Alejandro se sintió como un espectador perdido en un mar de incertidumbre. «Déjenme ayudar. Soy su madre», chilló Rosa.
intentando atravesar el camino que los profesionales abrían. Alejandro sintió que el mundo se le iba de las manos. El aire parecía cortarse cuando una enfermera le gritó que se apartara. Todo giraba a su alrededor, más que nunca. «Por favor, ayúdenlo, él no puede morir», suplicaba Rosa, mientras intentaban estabilizar a su hijo en la cama. La tensión se podía cortar con un cuchillo, un instante que se estiraba como una goma en la que la esperanza y el miedo luchaban ferozmente. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Una enfermera apareció de la nada con una expresión de horror. «El padre necesita un descanso», gritó en un intento de controlar la situación. Fue entonces cuando una figura familiar entró por la puerta. Era la madre de Alejandro, Ana, quien había estado fuera de su vida durante años. Su presencia, inesperada y pesada como un manto, hizo que todos en la habitación se detuvieran. «Sáquenlo de aquí», exclamó, señalando a Rosa con un dedo tembloroso. La tensión se intensificó. «Ella no es más que una falsedad. No deberías confiar en ella». El horror era palpable. Alejandro miró a Rosa, buscando aquel amor que sentía por ella, pero lo que encontró fue dolor y confusión. «¿Qué sabes sobre mi hijo?», Rosa gritó, su voz llena de desesperación. Ana, con los ojos llenos de secretos, se acercó más. «Yo sé que Samuel no es el único. Tienes un hermano, y él está en peligro». Fue como un latigazo. Alejandro sintió que todo giraba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras de su madre le atravesaban como rayos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué sabes realmente?». «Porque tú no estabas listo para esto. Nunca lo estuviste. Cuando te vi con Rosa, supe que estaba destinada a ser parte de nuestra vida. Pero aquel día, perdimos a otro niño. Un accidente. El mundo de Alejandro se hizo añicos». «¿Qué accidente? ¿De qué hablas?». Su voz temblaba mientras su mente daba vueltas. «Ese niño, el gemelo de Samuel, estaba aquí, en el hospital. Apenas pudo respirar y todo se volvió un caos. No puedo dejar que pase lo mismo de nuevo. No si tengo una oportunidad. Samuel debe vivir». «¿Qué? ¿Qué?». Alejandro sentía que el terror lo consumía. De repente el monitor dejó de sonar. Todo se detuvo. «Samuel, por favor», suplicó Rosa, pero el aire se sentía pesado. Fue en ese instante que la puerta se abrió, y entró un hombre en bata blanca, con un rostro pálido y medios en su mano. Frases sueltas salieron de sus labios, como ecos. «Esto no está bien, no puede ser». Alejandro sintió una punzada en el estómago. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo que la agonía de la espera se convertía en desesperación. «Estamos perdiendo a Samuel. Necesitamos su consentimiento ahora». Aquella frase dejó un eco en el aire, mientras el tiempo se detenía una vez más. Cada uno de ellos enfrentaba su peor pesadilla. Fue entonces cuando perdió la noción de todo. «No, no puede ser», gritó. «No puedo perder a otro hijo, no a Samuel». Pero el hombre se acercó. «¿Conoces a su hermano? Hay algo que debes saber. Tu madre, ella no es quien dice ser». El corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?». Alejandro sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Con la mirada fija, el hombre respiró profundo y continuó. «Ana, tu madre, no es tu madre biológica. Siempre ha estado en la sombra, y Samuel es parte de un experimento». La verdad lo golpeó como un puño en el estómago. En un instante, todo lo que había creído se desvaneció. La sala se volvió una tormenta de confusión y temor. Las relaciones, el amor, los recuerdos, todo empezó a tambalearse. «¿Cómo puede ser verdad?», murmuró Alejandro, perdido entre sus pensamientos. Rosa miró a Ana, y los ojos de los presentes se llenaron de preguntas sin respuesta. La realidad se desmoronaba y en su interior el caos se desataba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué historia se escondía detrás de tantas mentiras? Mientras la tormenta de emociones alcanzaba su clímax,
Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Podía hallarse una salida antes de perder a su hijo y descubrir la verdad más oscura de lo que jamás había imaginado. Todo se desvaneció por un instante. El zumbido de las máquinas, los gritos, los murmullos, nada tenía sentido. Solo su respiración entrecortada seguía resonando. Y entonces un grito desgarrador estalló de entre las sombras. ¡Samuel! Era una voz familiar. Era una advertencia. Una figura del pasado. Un hermano que nunca conoció. Emergía de la penumbra. Un niño de 6 años, con ojos que ardían en medio de la confusión. No, no llores, Samuel. Soy tu hermano. Y todo cambió de nuevo, dejando a Alejandro atónito sin saber si aquello era un sueño o una pesadilla despierta. La sala se llenó de murmullos incrédulos, de miradas de horror. Las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, y la verdad era más compleja de lo que jamás hubiese imaginado. El tiempo se detuvo. Cada latido en el pecho de Alejandro retumbaba en el aire, mientras Rosa, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. Eres el padre de Samuel. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera procesar lo que escuchó, la escena en la UCI se tornó aún más caótica. De repente, el monitor que vigilaba a Samuel comenzó a sonar alarmantemente. «Código azul en la UCI, repito, código azul», resonó la voz de un médico en el altavoz del hospital. El caos se apoderó de la sala. Las puertas se abrieron y un grupo de médicos y enfermeros entró corriendo, ocupando cada rincón de la habitación, y Alejandro... «¡Soy su madre!», chilló Rosa, intentando atravesar el camino que los profesionales abrían. Alejandro sintió que el mundo se le iba de las manos. El aire parecía cortarse cuando una enfermera le gritó que se apartara. Todo giraba a su alrededor, más que nunca. «Por favor, ayúdenlo. Él no puede morir», suplicaba Rosa, mientras intentaban estabilizar a su hijo en la cama. La tensión se podía cortar con un cuchillo, un instante que se estiraba como una goma, en la que la esperanza y el miedo luchaban ferozmente. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Una enfermera apareció de la nada, con una expresión de horror. «El padre necesita un descanso», gritó en un intento de controlar la situación. Fue entonces cuando una figura familiar entró por la puerta. Era la madre de Alejandro, Ana, quien había estado fuera de su vida durante años. Su presencia, inesperada y pesada como un manto, hizo que todos en la habitación se detuvieran. «Sáquenlo de aquí», exclamó, señalando a Rosa con un dedo tembloroso. La tensión se intensificó. «Ella no es más que una falsedad. No deberías confiar en ella». El horror era palpable. Alejandro miró a Rosa, buscando aquel amor que sentía por ella. Pero lo que encontró fue dolor y confusión. «¿Qué sabes sobre mi hijo?», Rosa gritó, su voz llena de desesperación. Ana, con los ojos llenos de secretos, se acercó más. «Yo sé que Samuel no es el único. Tienes un hermano, y él está en peligro». Fue como un latigazo. Alejandro sintió que todo giraba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras de su madre le atravesaban como rayos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué sabes realmente?». «Porque tú no estabas listo para esto. Nunca lo estuviste. Cuando te vi con Rosa, supe que estaba destinada a ser parte de nuestra vida. Pero aquel día perdimos a otro niño. Un accidente». El mundo de Alejandro se hizo añicos. «¿Qué accidente? ¿De qué hablas?». Su voz temblaba, mientras su mente daba vueltas. Ese niño, el gemelo de Samuel, estaba aquí, en el hospital. Apenas pudo respirar y todo se volvió un caos. «No puedo dejar que pase lo mismo de nuevo. No si tengo una oportunidad. Samuel debe vivir». «¿Qué? ¿Qué?». Alejandro sentía que el terror lo consumía. De repente, el monitor dejó de sonar. Todo se detuvo. «Samuel, por favor», suplicó Rosa, pero el aire se sentía pesado. Fue en ese instante que la puerta se abrió,
y entró un hombre en bata blanca, con un rostro pálido y medios en su mano. Frases sueltas salieron de sus labios, como ecos. «Esto no está bien, no puede ser». Alejandro sintió una punzada en el estómago. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo que la agonía de la espera se convertía en desesperación. «Estamos perdiendo a Samuel. Necesitamos su consentimiento ahora». Y aquella frase dejó un eco en el aire, mientras el tiempo se detenía una vez más. Cada uno de ellos enfrentaba su peor pesadilla. Fue entonces cuando perdió la noción de todo. «¡Oh, no! ¡No puede ser!», gritó. «No puedo perder a otro hijo, no a Samuel». Pero el hombre se acercó. «¿Conoces a su hermano? Hay algo que debes saber. Tu madre, ella no es quien dice ser». El corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Con la mirada fija, el hombre respiró profundo y continuó. «Ana, tu madre, no es tu madre biológica. Siempre ha estado en la sombra. Y Samuel es parte de un experimento». La verdad lo golpeó como un puño en el estómago. En un instante, todo lo que había creído se desvaneció. La sala se volvió una tormenta de confusión y temor. Las relaciones, el amor, los recuerdos, todo empezó a tambalearse. «¿Cómo puede ser verdad?», murmuró Alejandro, perdido entre sus pensamientos. Rosa miró a Ana, y los ojos de los presentes se llenaron de preguntas sin respuesta. La realidad se desmoronaba y en su interior el caos se desataba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué historia se escondía detrás de tantas mentiras? Mientras la tormenta de emociones alcanzaba su clímax, Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. ¿Podía hallarse una salida antes de perder a su hijo y descubrir la verdad más oscura de lo que jamás había imaginado? En medio de la confusión, el monitor que había estado en silencio comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez era un sonido diferente, una alarma continua y aterradora. Alejandro volvió a mirar a Samuel. Los médicos, frenéticos, atentos, comenzaron a trabajar con prisa. Una enfermera tiró de la manga del doctor que había traído las noticias. «¡Rápido, ahora! ¡Lo hemos perdido!». El hombre de la bata blanca se giró y dejó caer el papel que tenía en la mano. Alejandro sintió que la habitación giraba. La revelación estalló en su mente como un relámpago. En ese instante, una sombra oscura se deslizó por la puerta. Un hombre desconocido irrumpió en la sala con una bolsa de plástico en las manos. Se dirigió directamente a Ana y le gritó: «Ahora no puedes esconderlo más. Es hora de que todo salga a la luz». La palabra «todo» resonó a través de la habitación como un eco oscuro. Alejandro se giró. Su mente corría, intentando hilar las piezas. La expresión de Ana se transformó, sus ojos llenos de una mezcla de miedo e ira. «¡Basta! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes seguir ocultándolo. Él tiene que saber la verdad. Samuel no es solo parte de un experimento. Es el último de su especie». Las palabras se sintieron como una bomba estallando. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía, y entonces, en el aire, la identidad de Samuel comenzó a tambalearse. Aquello no era un simple accidente. Samuel era algo más, algo que nunca podrían haber imaginado. La verdad, en un giro completamente inesperado, estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría la destinación de todos para siempre. El hombre que irrumpió en la UCI parecía un tornado, con ojos fieros. Su presencia sacudió a todos. «Esto no es lo que parece», gritó, levantando la bolsa de plástico en su mano como si fuera una bandera de guerra. «Todos están en peligro aquí. Samuel no es el único. Todo lo que creen, todo lo que saben, es una mentira». El aire se hizo denso. Plaza llena de incertidumbre. Alejandro sentía como si su corazón se parara. Miró a Rosa, que estaba paralizada, y a su madre, Ana, cuya expresión de desprecio se había transformado en pánico. «¿Qué diablos quieres decir con eso?». Alejandro apenas pudo pronunciar con voz temblorosa. El hombre respiró hondo, y en un instante el caos que reinaba pareció calmarse.
Samuel y su hermano no son solo niños. Ellos son sujetos de un experimento. Están más conectados de lo que imaginas. Lo que suceda con uno afecta al otro. Hay fuerzas más oscuras en juego aquí. La sensación de incredulidad se disparó. Los murmullos de otros presentes llenaron la sala. «¿Qué estás diciendo, loco?», un médico preguntó, mirando al hombre como si hubiera perdido el juicio. Pero el hombre no vaciló. «La vida de tu hijo y de su hermano está en la cuerda floja. Si no tomamos acción inmediata, los perderás a ambos». «¿Qué acción?». Alejandro sentía que un sudor frío le recorría la espalda. La confusión aumentaba, y la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies se fortalecía. «Samuel tiene que vivir. Lo que sea que necesitemos hacer, lo haremos». La desesperación se abría camino en su voz. «No es tan simple». El hombre levantó la bolsa de plástico con más fuerza. «Esto es lo que necesitamos. El conocimiento que solo te lo puede dar la verdad. Tú sabes de qué hablo. Tu madre sabía. Ella es parte de esto». Las palabras cayeron como un rayo, iluminando el rostro de Ana. «Basta», gritó, pero había un temblor en su voz. Alejandro no podía concentrarse. Todo lo que había creído, cada piedra en el camino que había recorrido, se caía a pedazos. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz ahora casi un susurro. «Esto. Mira». Con rapidez, el hombre abrió la bolsa y sacó 2 frascos pequeños. «Remedios, antídotos. Su hermano está al borde. Este es el único camino. Juntos deben unir su fuerza. Corran antes de que sea demasiado tarde». El latido de Alejandro se aceleró. «¿Su hermano? ¿De qué hablas?», preguntó. En un segundo su visión se centró en esos frascos. «¿Samuel tiene un hermano?». «Lo tiene. Y necesita estos medicamentos antes de que se le acabe el tiempo. Si no intervienen, los efectos secundarios serán irreversibles». La gravedad de las palabras era asfixiante. La sala se volvió un torbellino de emociones, gritos u murmullos. Rosa y Alejandro se miraron, sus ojos llenos de preguntas. «¿Es verdad, mamá?». Alejandro se volvió hacia Ana. «¿Estás involucrada en esto?». La pena, el miedo y la ira se entrelazaban en su pecho como hilos de un enorme ovillo. Ana bajó la mirada. Un susurro quebrado escapó de sus labios. «Lo sabía, pero no quería que lo supieras. Era la única forma de mantenerte a salvo, a todos a salvo», dijo, su voz atorada con lágrimas. Alejandro sintió que el mundo se le caía, que todo se desenfrenaba en un caos abrumador. A su alrededor, gente murmuraba. La realidad parecía desvanecerse. «El tiempo se acaba», dijo el hombre. «Tienen que elegir, dejar que Samuel y su hermano sean víctimas de esta lucha o tomar la verdad y luchar con ella». Su mirada desafiante recurrió a cada uno de ellos. «Primero, hay que actuar. Ahora». Todo golpeó como un trueno. Alejandro se dio cuenta de que estaba en la encrucijada más profunda de su vida. La revelación de que su hijo tenía un hermano era la explosión que cambiaría todo, sus decisiones, su familia, su futuro. Mientras el monitor seguía sonando, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de salvar a Samuel y descubrir la verdadera naturaleza de su familia al mismo tiempo? El tiempo se desvaneció mientras Alejandro absorbía cada palabra de aquel extraño. ¿Que Samuel y su hermano son parte de un experimento? ¿Que están conectados de una forma que no puedo imaginar? Los gritos y el ruido del hospital se desdibujaron en su mente. Todo lo que había creído, todo lo que conocía, caía como un castillo de naipes. «Cuando hables, lo haces en serio», resonó la voz de Rosa, sus ojos llenos de determinación. «No dejaré que tus palabras nos quiebren. Samuel necesita ayuda». Esa declaración hizo eco entre los presentes. El hombre asintió con firmeza. Tienen que tomar una decisión. Si no actúan ahora, podría ser demasiado tarde. El latido del monitor seguía su sinfonía de desesperación. Alejandro sintió el sudor frío correr por su frente. «¿Perder a Samuel? No», exclamó, sintiendo cómo el peso de la angustia lo estrujaba.
La urgencia lo empujó hacia el hombre. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Qué necesitamos hacer? Juntos deben administrar estos antídotos, dijo el hombre, extendiendo las manos. Pero solo tendrán una ventana de tiempo. Uno debe acudir a Samuel, mientras la energía del otro esté a su lado. Rosa, su voz temblorosa, dijo: Tú, Alejandro, ve, cuida a Samuel. Haremos esto como familia. Sin dudarlo, Alejandro asintió y con el corazón en la mano, corrió hacia la cama de su hijo. Rosa quedó atrás, con lágrimas brillando en sus ojos. Al llegar a la cama, el paisaje se tornó tenebroso. Los dispositivos pidiendo ayuda, el rostro pálido de Samuel, aún con la fuerza de un guerrero niño. «Papá está aquí», dijo Alejandro, su voz llena de amor y miedo. «Vamos a salir de esta, lo prometo». Mientras tanto, Rosa se preparaba para unirse a la lucha. A su lado, el hombre sostuvo el frasco cuidadosamente. «Ahora, tú debes electrizar tu corazón e iniciar este camino. Su hermano necesita saber que está a salvo y que no olvidamos que él está aquí». Los instantes se tornaron eternos. Cada segundo pesaba como una piedra. La falta de oxígeno parecía gris. El aire estaba cargado de tensión. Entonces, repitió las instrucciones en su mente. Conecta el antídoto. Siente la conexión con Samuel. Con nervios, pero con firmeza, Alejandro administró el primero. En ese momento, pudo sentir como si una chispa de vida entrara en el cuerpo de su hijo. Y ahí, en la UCI, lo imposible comenzó a suceder. El monitor recuperó su ritmo. Los signos vitales de Samuel empezaron a resurgir lentamente mientras la lucha aún persistiera. Alejandro sintió un soplo de esperanza, pero echó a un lado cualquier duda, con la voz expandiéndose en poder en su corazón. «Vamos, Samuel, no te rindas, eres más fuerte que esto, todos te amamos». Sus palabras se dejaron llevar por el flujo de energía, como un mantra que deseaba conectar cada fibra de su ser. Alrededor de ellos, la atmósfera empezó a cambiar. De pronto, un aullido atravesó el aire. Samuel abrió los ojos lentamente. Su mirada se aferró a la de su padre. «Papá», murmuró, y eso fue suficiente para encender la esperanza que parecía apagada. El hombre observó desde la distancia, un brillo de orgullo en su mirada. «Ahora el hermano tendrá su turno. Ya los conectaste. Solo queda un paso». Rosa se movió rápidamente, aprovechando ese momento. La urgencia en su corazón aumentaba. La realidad de la situación se deslizó como un eco. La batalla estaba lejos de terminar, pero la determinación de los tres se alzaba con fuerza. Alejandro sabía, en su interior, que mirara a donde mirara, siempre existía un hilo que los unía. Esta historia de amor, dolor y revelaciones los definiría para siempre. Y así, entre abrazos y lágrimas, se dieron cuenta de que la conexión familiar no se limitaba a la sangre, sino a la lucha conjunta. Cada dificultad enfrentada los había fortalecido, e incluso en la oscuridad se iluminaba una esperanza renovadora. El caos del hospital desaparecía por un instante mientras la familia vivía su milagro. La luz de un nuevo día comenzaba a asomarse, y la puerta se entreabrió. Un futuro incierto les aguardaba, pero juntos eran imparables. Las sombras del pasado pesaban menos. En un susurro, Alejandro gritó: «Vamos a luchar, juntos». «Oye, antes de que te vayas debo decirte algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Y da ese like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad. Tú que llegaste hasta aquí, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Solo los verdaderos fans comprenden cuán crucial es apoyar el canal con estas acciones. Vamos a interactuar. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace toda la diferencia.